muchas veces, por querer abarcar más, nos olvidamos de esa audiencia importante, central, importante que queremos impactar o con la que esperamos que haga algo, y realmente le buscamos pegarle a todo. Entonces, no, entre más me conozcan, puede que sí, pero realmente su objetivo es ese. Su objetivo es que más me conozcan, su objetivo es que este pequeño grupo de personas, tras de que me conocen, hagan algo con mi nombre, hagan algo con mi marca, me compren, etc. La importancia de tener una planeación estratégica es básicamente tener una brújula y una hoja de guía casi que diaria y constante, es lo que le muestra a uno por dónde tiene que ir. Básicamente la planeación estratégica es esa hoja de ruta que siempre nos muestra cómo mantener esos objetivos y cómo realmente impactar esas audiencias que tenemos en la mente. Y nos permite, digamos, mantener un direccionamiento y nunca salirnos de esa planeación. Entonces básicamente es como literal ese mapa para poder lograr el objetivo, saber cuáles audiencias son las que son, no dejarnos como opacar o intimidar por ruidos que salen de esa estrategia, y nos permite en últimas pues cumplir esos objetivos que se plantearon al principio de la estrategia. Básicamente, para tener un estado del arte antes de empezar mi estrategia, se puede hacer desde lo más sencillo, que es básicamente buscar qué han hecho empresas o qué temas se han tocado desde el mismo objetivo. Es decir, una simple búsqueda de Google nos permite saber qué otros competidores o qué otros sectores han hecho algo parecido, y desde ahí es un punto de partida. Lógicamente no es copiarnos, pero sí es entender un poco los retos que se enfrentaron, de dónde viene la necesidad y cómo lograron solventar algunos retos. También hay formas un poco más profesionales y más estructuradas y más tecnológicas a través de diferentes herramientas de escucha social y de escucha digital, que incluso son gratuitas. Por ejemplo, Google Trends es una herramienta que nos permite ver cómo ha fluctuado esa búsqueda de información a través de Google, por ejemplo, para entender si hay un pico de información que se dio en algún momento, para entender por qué se dio y cómo se dieron esas búsquedas. También Twitter es una herramienta que nos permite ver de pronto cómo se han movido ciertas tendencias, cómo se ha impactado ciertas audiencias con cierta temática, y por ahí es un buen camino para empezar. Las lecciones aprendidas de otros son un buen punto, y básicamente, como decimos aquí, pues reinventarnos la rueda no es necesario. Ya hay varias personas que han hecho diferentes cosas y desde ahí es un buen camino para arrancar con nuestra estrategia. Hay herramientas gratuitas que nos permiten entender fluctuaciones temáticas en redes sociales e incluso en los medios, pero hay que cogerlo con pinzas y saber qué cosas son las que realmente nos importan a nosotros para empezar esa estrategia. Entonces el tema de presupuesto realmente es un tabú y un tema de, si no tengo la mejor herramienta, no voy a tener la mejor información. Seguro no voy a tener la información con la profundidad que yo quiero, pero unos sistemas de búsqueda, unos sistemas de redes sociales ya nos dan unas percepciones iniciales que nos ayudan a empezar a hacer hipótesis sobre hacia dónde se debería ir mi estrategia. Entonces un Twitter, una búsqueda en Facebook, incluso uno mismo como usuario de redes sociales ya va identificando ciertas tendencias de medios y de redes y de cómo debería llegar esa comunicación. Por ejemplo, pónganse a pensar, si ustedes van a lanzar un producto, pónganse en el papel del usuario, cómo le gustaría que la comunicación fuera hacia ustedes. Y desde ahí también uno como usuario y consumidor de redes sociales también puede hacer esos ejercicios con uno mismo, y desde ahí es un buen punto de partida para empezar. El reto más grande, y ya entro un poco a desmenuzarlo, es no salirse de esa planeación estratégica. Cuando uno está en un equipo de comunicación, el ruido externo y las posibles crisis, y hago crisis porque no todo es crisis, lo pueden hacer a uno desencaminarse esa estrategia. Entonces yo creo que lo principal es tratar de mantenerse lo más inmerso y cumpliendo esa estrategia. Es súper importante trazarse unos objetivos muy claros, ambiciosos pero realistas. Es importante que esos objetivos sepan qué audiencias y hacia qué tipo de audiencias vamos a lograr impactar. Precisamente la planeación estratégica nos permite entender a qué prestarle atención. Realmente lo que hemos visto y algo que nos ayuda a tener ese ejercicio de planeación estratégica y tenerla en un cuadro, en un cuaderno, en una presentación de PowerPoint, digamos que la forma no es lo importante, sino tenerla y consultarla, es entender en qué momento, por ejemplo, un ruido externo realmente va a afectar mi ejecución de la estrategia.
Realmente cuando uno empieza a saber que por ejemplo su audiencia objetivo es X audiencia y está pasando algo con una audiencia Z, uno empieza a sopesar qué es lo que realmente vale la pena tomar atención o tomar acción. Con la audiencia Z, que es una audiencia externa, ajena, que no hace parte de mi estrategia y que en últimas no afecta mi camino estratégico, o con esta audiencia X, que es una audiencia importante, una audiencia que me ayuda a cumplir mis objetivos. Entonces, la planeación estratégica nos permite eso, saber hacia dónde vamos y no dejarnos distraer por el ruido del camino. Entonces, básicamente nos muestra A, B, C con el final D, y uno sabe en qué momento ponerle atención a cosas que están pasando en el entorno. Al ya tener, digamos, ese análisis previo, como ese estado del arte, de cómo llegar a ser una persona estratégica, ya sabemos cuáles son los temas, digamos, de alguna manera históricos que le han afectado al sector. Uno sabe que al sector X el tema político lo afecta, uno sabe que al sector Y el tema ambiental lo afecta. Entonces ya nos ayuda a saber claramente en dónde yo me estoy involucrando, cuando pase algo, qué tan fácil o qué tan permeado se puede ver en mi sector. Ahora, teniendo en cuenta que pues, uno tiene objetivos de organización, de comunicación, audiencias, tácticas e indicadores, uno puede ver, pues, pucha, este momento de crisis o este posible ruido, ¿qué de mi planeación me está afectando? Y uno sabe, listo, entonces yo como industria ya sé qué debo hacer para, en teoría, poder contrarrestar esos posibles ataques, esos posibles momentos no tan chéveres.